Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Rivera y soy del Diplomado en Neuroeducación. Vamos a continuar con el trabajo que tiene que ver con el armado de un cerebro y conocer las partes fundamentales, sus funciones y cómo estas se ven afectadas durante el ciclo vital. ¿Ya? Para comenzar, quiero mostrarles acá este kit. Bueno, es un armado de papel con colores, ¿ya? Donde vamos a describir cuatro grandes zonas que tienen que ver con el lóbulo frontal, que está marcado en azul, la parte delantera de nuestra cabeza, el lóbulo parietal, que tiene que ver en la zona amarilla, en esta zona que está más atrás del lóbulo frontal, el lóbulo temporal, aquí en celeste, y se alcanza a ver, que está prácticamente de la sien en el interior, y finalmente en color naranjo la parte del lóbulo occipital, es decir, la parte cercana a la nuca. Esas cuatro grandes áreas son las que vamos a ver de este gran órgano complejo, misterioso, que hasta el día de hoy se sigue investigando. Este órgano es parte del sistema nervioso. Dentro de ese sistema nervioso tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Dentro de ese sistema nervioso central está el encéfalo y la médula espinal. Dentro del encéfalo hay cuatro órganos que son el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y el diencéfalo, que dan vida a todo este gran aparataje que tenemos armado acá. Bueno, en este órgano quiero describir, como dije, estas cuatro grandes áreas. La primera de ellas es el lóbulo frontal, es decir, esta zona en la parte más grande del cerebro, la más importante, la que nos hace ser personas, ser humanos y distinguirnos un poco de los animales. ¿Por qué? Porque tiene funciones que tienen que ver con, primero, la del pensamiento abstracto, el mundo de la imaginación, el mundo de las ideas. ¿Ya? Es parte que es la zona que se trabaja en esa área. Tiene que ver con participa también en propiciar la memoria, aunque sabemos que si bien los lóbulos tienen ciertas tareas específicas, el cerebro trabaja conjuntamente y están involucradas muchas áreas, pero en esta parte el lóbulo frontal tiene un rol fundamental. También tiene que ver con la capacidad de planificación, ¿ya? Muy importante también en esta zona, con poder reprimir impulsos, es decir, controlar aquellos impulsos más instintivos, primitivos que tiene el ser humano, son controlados por esta zona del lóbulo frontal, ¿ya? Tiene muchas otras funciones, pero para no alargarnos también está involucrada lo que es la inteligencia emocional y el lenguaje, el permitir crear todo este sistema de comunicación complejo entre seres humanos también está involucrado en el lóbulo frontal. Por otro lado, la zona amarilla, aquí, el lóbulo parietal, tiene que ver con una zona que principalmente tiene una función de integración sensorial, que se llama, es decir, de todos los sentidos involucrados en el ser humano a través de los estímulos que nosotros podemos recoger del ambiente, se integran en esta zona del cerebro y se dan como impulsos nerviosos para integrar la información que nosotros tenemos desde el medio ambiente. Tiene un rol fundamental también en lo que es la orientación situarnos en un espacio determinado con esa ubicación de orientación también es parte de las tareas, de las funciones del lóbulo parietal. Y también podemos incluir en esta zona lo que es la conciencia, es decir, lo que nos hace ser humanos también, el desarrollo de la conciencia también se da en esta zona. Habilidades manuales o los estados de ánimo también se ven involucrados por el lóbulo parietal, y ciertas lesiones que se han detectado en las zonas del cerebro han demostrado cómo se pueden afectar todos estos que tiene estas funciones del lóbulo parietal. Por otro lado, tenemos el lóbulo temporal, esta zona que está en celeste aquí, que es al interior de la sien, que es frontera, por así decirlo, con el resto de los lóbulos. Tiene una división más clara entre izquierdo y derecho, ya lóbulo temporal derecho, izquierdo, al igual que el resto, pero aquí es más clara. Está presente una cosa importante dentro de la función, es la corteza visual y la corteza auditiva. Entonces tiene que ver con la interpretación y la vinculación y asociación entre los sentidos de la audición, el tacto y la visión, aunque la visión lo vamos a ver en el lóbulo occipital, tiene un rol mucho más importante. Las relaciones afectivas que son capaces de crear los seres humanos también están involucradas y participa el lóbulo temporal.
el tema de los recuerdos de palabra, el reconocimiento de rostro, también son parte del lóbulo temporal. Aunque sabemos, insistimos, que el cerebro trabaja conjuntamente, pero estamos haciendo algunas distinciones. Y por último, en la parte trasera, en la nuca, el color naranjo en este cerebro, vamos a ver bien para que está bien la conformación, esto es así. El lóbulo occipital es la parte más pequeña del cerebro, la que menos ha evolucionado según las investigaciones. Aquí están presentes las corteza visual como primaria, es decir, la primera información que llega, que se refina, se procesa en el lóbulo occipital para crear imágenes, interpretar las imágenes y conocer nuestro entorno. Es decir, no solamente ver objetos aislados, sino que poder interpretarles y darles un sentido. Ya eso es parte del lóbulo occipital. Recibe y procesa toda esta información visual. Por lo tanto, estimula también eh, eh, elementos de la memoria visual y tiene que ver con el mundo interpretativo, el mundo de las emociones. Lo que vemos nos provoca algo y ese estímulo nos provoca ciertas emociones. En la piel de gallina cuando escuchamos una canción o cuando nos emocionamos es un ejemplo claro de cómo trabaja esta parte del cerebro. Para no alargarnos más, entonces, esta es la conformación del cerebro, las 4 grandes zonas, y cómo están dentro en este ciclo vital. En la primera infancia hay una exacerbación de neuronas, ya sea por cantidad, pero después produce una muerte cerebral programada, una poda que se llama, que después permitirá el correcto funcionamiento del cerebro. ¿Ya? Entonces los infantes en esta zona, por eso son tan susceptibles, son periodos sensitivos que se llaman, para aprender algo con mayor facilidad, con mayor rapidez que un adulto, por ejemplo, cuando se trata de un idioma. ¿Ya? Entonces la primera infancia es el desarrollo más importante del cerebro en el ser humano y configura las bases de lo que será después, aun cuando sabemos que el cerebro permanentemente está en evolución y esta neuroplasticidad que se llama nos permite entender que se va configurando anatómica y funcionalmente en virtud también del ambiente. El ambiente tiene un rol fundamental en esto. En el periodo de la adolescencia también es un periodo destacado. Una de las características principales es que el lóbulo temporal, de la planificación, del razonamiento, del pensamiento abstracto, del reprimir impulsos, no está tan desarrollado en adolescentes. Por eso que hay ciertos comportamientos de los adolescentes que lo hacen ser lo que son, que difieren un poco o son poco comprendidos por adultos que tienen una configuración del cerebro y del lóbulo frontal que reprime los impulsos distinta. ¿Ya? Tiene una asociación con el sistema límbico muy importante, por eso que los comportamientos en la adolescencia son muy distintos a los de la infancia y la adultez. Ya eso es un elemento importante dentro de ese ciclo vital, un periodo crítico en la adolescencia. Eh, para no extendernos más, pasar directamente a la vejez, es un periodo que ya está avanzado, una muerte cerebral que puede ser progresiva, que incluso comienza a los 30 años más o menos, pero puede ser progresiva, pero eso no significa que no se puedan crear nuevas redes neuronales ni que las personas de mayor avanzada no puedan trabajar su cerebro, todo lo contrario, o sea, establecido que sí se puede hacer. Es un periodo donde hay algunas afecciones, por ejemplo el Alzheimer, que pueden afectar a ciertas lesiones dentro del cerebro, pero es un periodo que ya no es tan susceptible de crear redes ni de formar grandes cantidades de neuronas, sino que va en un pequeño declive. Son las grandes características que tienen que ver con las distintas etapas dentro del ciclo vital. Así que, bueno, este es mi cerebro, parte de la tarea. Describimos 4 grandes áreas, cuáles son sus funciones y cómo éstas se ven afectadas en distintos periodos del ciclo vital. Muchas gracias.